Hola, bienvenidos a esta segunda capacitación de la gestión del acceso vascular y del capital venoso. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los distintos dispositivos de acceso vascular periféricos y centrales. Antes que todo es importante que entendamos que existen dos tipos de dispositivos del acceso vascular. Por un lado hablamos de los dispositivos o accesos periféricos y por otro de los centrales. ¿Dónde está la diferencia principal entre ambos, más allá de sus características técnicas y demás? En la ubicación de la punta. Cuando hablamos de dispositivos periféricos, hacemos referencia a aquellos en que la punta del dispositivo se encuentra ubicada en un vaso periférico, en una vena periférica. A diferencia de los centrales, en donde la punta del dispositivo se ubica en una posición central, que en general es la vena cava superior, pero en algunos pacientes, dependiendo de la ubicación del acceso central, también puede ser la cava inferior. Ahora, ¿por qué es importante la ubicación de la punta del catéter y por qué hay algunos medicamentos que se pueden administrar por vías periféricas y otros necesitan de la administración por vías centrales? Por una cosa bastante sencilla y es la hemodilución. ¿Y a qué hace referencia el concepto de la hemodilución? Hace referencia a cómo un medicamento, una vez que se infunde y que llega a la punta de ese dispositivo, puede rápidamente diluirse, puede rápidamente salir de ahí, moverse. Cuando hablamos de venas periféricas, por ejemplo, metacarpianas o venas del antebrazo, incluso la vena axilar, estamos hablando de venas que, dada su ubicación de la punta, varía la velocidad de flujo entre 10 ml minutos para la metacarpiana y entre 150 y 350, por ejemplo, para la axilar. Por tanto, un medicamento que yo infundo por alguna de esas venas no se va a hemodiluir de manera tan rápida. Sin embargo, un medicamento que yo infundo, por ejemplo, por la vena cava superior, tiene una hemodilución o una velocidad de flujo de 2 litros por minuto. Por tanto, la probabilidad de que ese medicamento que pudiera ser vesicante o irritante permanezca en contacto prolongado con las paredes de esa vena es muy baja. De ahí la necesidad de algunos medicamentos administrarlos por estas vías centrales que tienen una mayor hemodilución y que por tanto me van a generar menor problema o menores reacciones en el endotelio de esa vena. Ahora, la elección de un acceso u otro es algo no tan sencillo, requiere que nosotros evaluemos múltiples variables. Lo importante sí es que tengamos en cuenta de que la elección del acceso correcto para el paciente correcto y en el momento correcto es fundamental. Todos los pacientes requieren una elección personalizada de su acceso vascular porque todos ellos reciben terapias distintas, tienen un capital venoso distinto y demás. Por tanto, esa elección siempre debería ser individual y enfocada en ese paciente y en la preservación y la conservación de la salud de su sistema vascular. Ahora, la elección considera varias variables, como la valoración venosa, la historia clínica, si ese paciente se ha sometido o no a quimioterapia, si tiene antecedentes de punción difícil, la duración y el tipo de la terapia, que esto es fundamental, qué le voy a administrar, cuál es la característica de ese medicamento, por cuánto tiempo, la edad de los pacientes y, en la medida de lo posible, las preferencias también de los pacientes, pero siempre evaluando los recursos que tenemos disponibles. Siempre hay que ver cuáles son los accesos con los que cuento y en qué gama y en qué variedad yo voy a poder elegir. Para poder facilitar esta decisión, entonces, el Hospital de La Serena ha creado distintos flujogramas decisionales que nos van a ayudar a poder decidir cuándo y cuál acceso vascular es el mejor para cada paciente. Entonces, cuando yo tengo un paciente y necesito decidir cuál es el acceso más adecuado para él, una de las preguntas iniciales que debo hacerme es ¿qué tipo de terapia yo necesito administrar? Porque eso me va a llevar a decidirme inmediatamente si necesito algo periférico o central. Cuando yo tengo soluciones que tienen osmolaridades menores a 600 miliosmoles,
medicamentos que no son irritantes, que no son vesicantes y que se mantienen en pH de entre 5 a 9, ese medicamento es candidato a ser administrado por una vía periférica. La segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿cuánto tiempo tiene pensado durar esa terapia? ¿O por cuánto tiempo se la indicaron inicialmente? Porque sabemos que eso puede variar. Cuando yo tengo terapias de corto plazo, es decir, con una duración menor a 4 días, y tengo pacientes con venas periféricas buenas, en este sentido estoy hablando de que son venas que yo pude identificar, que son palpables o visibles, habiendo realizado cualquiera de los 3 métodos que vimos en la clase anterior, voy a poder utilizar un dispositivo vascular corto tradicional, un acceso periférico corto. Pero si por ahí es un paciente con acceso venoso difícil, que no tiene venas periféricas tal vez por ahí tan identificables, yo en ese caso voy a necesitar un acceso vascular periférico largo o un midline, dependiendo de si cuento o no con ellos en la institución. Pero en este caso debe ser ecoguiado. Cuando tengo terapias de mediano plazo, es decir, de 5 a 14 días, y tengo nuevamente venas del brazo asequibles, puedo instalar un acceso vascular periférico largo o también un midline. Y como voy a tener venas periféricas asequibles, en este caso no es de extrema necesidad que la instalación sea ecoguiada. Pero si no están asequibles, debo sí o sí instalarlo de manera ecoguiada. Cuando ya tengo terapias que pueden ser administradas por vías periféricas, pero la duración es de largo plazo, es decir, de más de 15 días, lo ideal es que yo instale otro tipo de dispositivos que me puedan durar toda esa terapia y que yo no necesite multipuncionar a ese paciente. En ese caso, podría ser un PIC ecoguiado en este caso, por supuesto, o un catéter venoso central si es que no tuviera venas del brazo asequibles. Ahora, hay algunos puntos que es importante considerar del acceso periférico y lo primero es la duración. ¿Cuánto tiempo ese acceso puede estar? El protocolo del hospital actualmente nos dice que los accesos venosos periféricos cortos, los tradicionales, deben ser cambiados según la valoración de su estado y según la falta de complicaciones. Pero este cambio debe realizarse con un máximo de 7 días. Es decir, lo puedo cambiar a los 7 días si es que ese acceso vascular está sin complicaciones. Sin embargo, si es que tiene el sitio enrojecido, si es que está ocluido, debo cambiarlo de manera inmediata. Los dispositivos periféricos largos, por su parte, podrían ser reemplazados por los catéteres midlines o de línea media según la disponibilidad de la institución. En estos casos, y si es que vamos a instalar un catéter midline o de línea media, la duración de este acceso es de un máximo de 29 días en ausencia nuevamente de complicaciones. Ahora, ¿dónde vamos a instalar estos accesos periféricos? Depende, y depende de la edad del paciente y también de los recursos disponibles, del capital venoso que el paciente tenga y las condiciones. En los pacientes adultos, los sitios de elección son el antebrazo y el brazo, como lo vemos acá en la imagen con estos signos de color verde. Y como segunda opción pueden ser las venas del dorso de la mano, las venas metacarpianas. Y acá esto se ve con un signo amarillo. ¿Por qué con este signo amarillo de alerta, de precaución? Porque recordemos que estas venas son venas de diámetros pequeños. Por tanto, debo tener mucha precaución respecto al gauge que yo voy a utilizar, porque yo no quiero tener un porcentaje de ocupación tan alto en esa vena que eventualmente ese acceso se pueda trombosar o pueda generar una complicación y finalmente deba retirarlo. Así que cuando utilicemos las metacarpianas debemos ser súper acuciosas en el diámetro o el gauge que vamos a utilizar. Para los pacientes de pediatría, en este caso, podemos considerar las venas de los pies en el caso de que el paciente no camine. Y como última instancia, podríamos utilizar también las venas del cuero cabelludo.
Lo que sí debemos tratar de evitar son las manos, los dedos y los pulgares, porque los pacientes pediátricos, sobre todo cuando aún son más pequeños, tienden a llevarse los dedos, tienden a succionar los dedos, ¿cierto? Llevarse las manos a la boca, entonces ahí tenemos el riesgo de infección aumentado por un lado y de complicaciones también. En casos de emergencias, sí podemos considerar el uso de la vena yugular porque necesitamos un acceso rápido. Pero lo que sí debemos evitar son las zonas de flexión, como por ejemplo las muñecas, que acá se ven con este logo rojo, la fosa antecubital, que estaría por acá, y las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando instalamos en estas zonas de flexión, la tasa de fallo de los accesos es mucho más elevada. ¿Cuáles son algunas consideraciones que tenemos que tener adicionales cuando estamos trabajando con accesos vasculares periféricos? Primero es que los accesos periféricos cortos no deben ser instalados en venas profundas. ¿Por qué? Porque al menos 2/3 del acceso vascular siempre deben estar dentro de la vena. Entonces, si tengo un acceso periférico corto que voy a instalar en una vena profunda, en una vena que está, o en un paciente también incluso obeso, es muy probable que no alcance estos 2/3 de catéter dentro de la vena y ese acceso falle. Ahora, respecto al gout de los accesos periféricos, acá es importante que tratemos de sacar ese pensamiento que teníamos de que era mejor enfermera quien podía instalar un acceso de mayor gout o de mayor diámetro, ¿ya? Que era mejor enfermera, por ejemplo, quien podía instalar un acceso 18. La verdad es que no es así porque hemos visto a lo largo de todas estas slides y de todos estos entrenamientos que finalmente somos mejores o nuestro fin último siempre es preservar y mantener la salud de la vasculatura de nuestros pacientes. Entonces, si vamos a instalar estos accesos 18, 14, por ahí, solo por hacerlo, no vamos a estar cuidando, ¿cierto?, el capital venoso de nuestros pacientes. Entonces, en general, los catéteres del GAUT 20 al 24 son muy útiles y pueden ser utilizados para terapias comunes. Mientras más grande sea el GAUT, mientras más grande sea el diámetro, hay un mayor riesgo de flebitis asociado. Ahora, los GAUTs 22 y 26 pueden ser utilizados en neonatos, en pacientes pediátricos, en adultos mayores o también en pacientes con accesos venosos limitados para estas terapias nuevamente comunes. ¿Cuándo vamos a considerar un mayor calibre tanto para adultos o para niños? Cuando necesitemos un reemplazo rápido de fluidos, cuando tengamos pacientes que ingresan por urgencias, que están en un choque hipovolémico, cuando queramos administrar fluidos de manera más rápida, en esos casos sí podemos utilizar un mayor calibre. Para transfusiones sanguíneas, se pueden usar catéteres de 20 a 24 dependiendo del tamaño de la vena, por supuesto, y siempre dependiendo del tamaño de la vena. Y en caso de que se requiera una transfusión rápida, podemos utilizar un GAUT mayor. Los flujos de los catéteres son siempre distintos dependiendo de los fabricantes, pero más o menos varían entre un rango. Acá presentamos una tabla aproximada que nos va a mostrar la velocidad de flujo por gravedad de alguno de los GAUTs. Insisto, es una velocidad de flujo aproximada y esta información certera de cada uno de los accesos que ustedes utilizan las pueden encontrar en los empaques de cada uno de los accesos. Ahí es donde está la información fidedigna de ese fabricante. Pero más o menos, de manera aproximada, un catéter de 24 GAUTs tiene una velocidad de flujo por gravedad de 25 ml minuto, el de 22 de 35, 1,20 de 65, el 18 de 100 ml minuto, el 16 de 210 y el 14 de 330 ml minuto. Insisto, estas son velocidades aproximadas, pero sí es importante que tengamos presente esta información o manejemos más o menos estos rangos para que podamos tomar decisiones respecto al calibre que vamos a instalar dependiendo del paciente. Y así cuando tenemos pacientes
por ejemplo, de urgencia, que necesitan una reposición de fluidos rápido, podamos elegir el mejor catéter para ese paciente en ese momento. Hace unos slides anteriores entonces vimos que cuando teníamos algunos medicamentos que podían ser administrados por vías periféricas, yo tenía una amplia gama y ahí vimos el flujograma para tomar la decisión adecuada. Ahora, hay algunos medicamentos, algunas infusiones que deben ser administrados sí o sí por vía central, porque como vimos hace unos minutos, existen algunos medicamentos que, dadas sus características químicas, requieren de una hemodilución mayor para de esa forma generar el menor impacto, el menor daño en la vasculatura de nuestros pacientes, en las venas de esos pacientes. ¿Qué infusiones son esas? En general son infusiones que tienen osmolaridades mayores a 600 miliosmoles, medicamentos irritantes, vesicantes, la dextrosa mayor al 10%, pHs extremos que pueden ser menores a 5, mayores a 9 y nutriciones parenterales. Este tipo de medicamentos deben ser sí o sí administrados por una vía central. Ahora, la pregunta siguiente es ¿cuánto tiempo tiene pensado durar esa terapia? Y cuando tenemos terapias de corto plazo y venas del brazo que son asequibles, es decir, que no están trombosadas, que están en buenas condiciones, yo puedo elegir un PIC, un catéter central de inserción periférica, ¿cierto? Que le va a ayudar a tener a ese paciente mayor comodidad y demás. Si es que no tengo estas venas del brazo en buenas condiciones, voy a necesitar instalar un catéter central tradicional. Cuando tengo terapias que son de mediano plazo, es decir, que van a durar hasta un año, y tengo nuevamente estas venas del brazo asequibles, puedo instalar un catéter PIC. Cuando no, voy a necesitar instalar un catéter central tunelizado o un puerto, porque yo no debería instalar un catéter central tradicional por tantos días. Y cuando ya tengo terapias de largo plazo, es decir, más de un año, ahí lo ideal es que instale un central tunelizado o un catéter puerto que me permitan poder acceder, ¿cierto? Y poder administrar esos medicamentos en la medida que lo vaya necesitando durante todo ese tiempo. Entonces también es necesario que nosotros sepamos más o menos cuáles son los puntos a considerar de estos accesos centrales. Y uno de los puntos es la duración. La duración, por ejemplo, de un catéter PIC, de un catéter central de inserción periférica, nuevamente siempre depende del fabricante, pero en general, o los que ustedes usan de momento, tienen una duración de hasta un año, siempre y cuando se mantengan en buenas condiciones, reciban un cuidado y mantenimiento adecuado, que permitan que continúen con su vida útil. Los catéteres venosos centrales tradicionales, por su parte, y según el protocolo del Hospital de La Serena, antes de que se cumplan los 15 días de instalados, se deben reevaluar. Reevaluar para entender un poco qué es lo que yo necesito. ¿Necesito ahora instalar tal vez un nuevo acceso, un periférico? ¿Necesito instalar un catéter PIC tal vez porque ya sé que la terapia me va a durar más tiempo? O bien necesito recambiar de manera ecoguiada ese mismo catéter venoso central tradicional. Pero son preguntas que me tengo que ir haciendo antes de los 15 días respecto a esos accesos vasculares. Ahora sí, hay que evaluar siempre, cada vez, en cada turno, cada vez que yo voy a administrar un medicamento, el estado de esos accesos, ¿ya? Buscando las complicaciones para que nosotros podamos tomar entonces las mejores decisiones y también podamos tomar decisiones tempranas cuando tenemos alguna complicación. Esa ha sido entonces la presentación de este segundo módulo. Esperamos que continúen con el resto de módulos que les quedan y que haya podido esto servirles. Muchas gracias.